De Europa a Bolivia, partió hace 3 décadas en busca de la espiritualidad de la cultura prehispánica. La escultura de Francine Secretan es un reflejo de la concepción que tiene del mundo. Bueno, yo nací en Neuchâtel, en Suiza, y siempre sentí una atracción muy fuerte para Sudamérica. Entonces, desde mis 15 años, era la época en la cual la música boliviana se escuchaba mucho en Europa, y entonces ahí creo que empezaron a sembrar dentro de mí las semillas del deseo de conocer Sudamérica. Entonces cada vez sentí un deseo más grande de poder conocer ese continente, además que cuando estudié en la universidad, claro, toda la cultura precolombina, los mexicanos, aztecas, mayas, tiwanaku, me fascinaba por su fuerza, por su grandeza. Entonces, después de terminar la universidad, me fui directamente hacia Sudamérica, hacia Bolivia. Entonces yo creo que ahí ha sido un hito fundamental, no solamente en mi vida, pero en mi obra, porque creo que en Europa había más, digamos, una noción de estética. Yo creo que todo lo que estuve estudiando allá en la universidad estaba enfocado en la estética de las formas, sin los conceptos y sin el contenido. Entonces yo creo que llegando aquí con una mente completamente virgen, sin ningún prejuicio, empecé a descubrir toda la riqueza del mundo andino. Me fascinaron toda la ceremonia, me fascinaron la relación del hombre con la naturaleza, y poco a poco empecé a integrar esos elementos, esa forma de vivir, no solamente en mi experiencia personal, pero en mi obra. Y de ahí que nacieron toda la serie de las Ilias. Y creo que un artista siempre se deja empapar con todo lo que le está rodeando, con la manera de vivir, de pensar, de sentir, del lugar donde está ubicado. Y yo recibí una tremenda influencia, una fuerza inmensa de todo ese mundo tan mágico, tan misterioso, que es precisamente el de los rituales, el de las ceremonias, porque creo que, digamos, la diferencia fundamental que hay entre Suiza o Europa y Bolivia o Sudamérica es precisamente la relación del hombre con su medio ambiente, porque creo que en Europa el hombre domina la naturaleza, y mientras aquí en Bolivia yo creo que hay una relación muy íntima entre el hombre y la naturaleza, la Pachamama, las montañas, y no es, digamos, un ser superior, es decir, hay una relación de igualdad, una relación de respeto, y eso es lo que precisamente empezó a infiltrarse en mis pensamientos, y esto se transmitió a mi obra. En la escultura de Secretan se siente un nexo entre lo tradicional y lo moderno. La magia, los ancestros y lo arcano se reflejan en obras eminentemente modernas, en cuanto lejos de repetir y parafrasear mecánicamente formas y conceptos de un pasado lejano, proponen en un sentido estrictamente creador y muy personal. Exactamente, precisamente, primero creo que un árbol tiene raíces, entonces digamos que yo llegué aquí y es ese poder que hay dentro de la cultura aymara, dentro de la cultura todavía mucho más antigua de Tiwanaku, hay precisamente una estética, pero que está sostenida por el contenido de las formas.
Y yo creo que más o menos lo que hago es ser una especie de filtro, ¿no? Uno está tomando ese vocabulario, toda esa serie de símbolos que existen en toda la cultura precolombina y de un cierto modo se da un giro y se proyecta a lo actual, este pasado, y podríamos decir hacia un futuro. Un tronco de árbol es un trozo de madera. Una lámina de acero no es más que un pedazo de acero cualquiera. Con su sentir y pensar, con intuición y sensibilidad, y con sus propias manos, transforma estos materiales en objetos únicos. Les confiere identidad propia, los extrae del mundo de las cosas comunes para convertir a cada uno de ellos en portador de una inconfundible carga simbólica. Bueno, para mí, digamos, la madera es una expresión más que surge de la tierra. Primeramente, creo que cada material tiene una esencia. Entonces empieza a establecerse una especie de relación, de diálogo con lo que te dicta el material, que sea la madera o el metal, y lo que uno siente, lo que uno es. Entonces, yo no trabajo la madera de la misma manera que el metal. Entonces, para mí, siempre he andado como más o menos en dos pies. Más o menos trabajo ciertas épocas madera y después metal, porque digamos que requiere un planteamiento diferente, requiere una habilidad, una mirada, un desafío. Entonces creo que es exigir de uno mismo, es como forzar y provocar el proceso de la creatividad. Entonces cuando trabajo, digamos, la madera, creo que mis piezas están más en relación con la Pachamama, con las vísceras, con lo terrenal. Y son piezas que creo que tienen un contenido más agresivo, más fuerte. Y cuando trabajo el metal, diríamos así, es una depuración, porque el metal es un material que es más neutro, es decir, que no tiene una vida interior tan fuerte y tan poderosa como es la madera. Entonces se deja, digamos, conducir de una manera mucho más libre, con una libertad más grande. Y para mí, digamos, son formas que son mucho más depuradas y que podrían decir que pertenecen al mundo de arriba, es decir, más al mundo espiritual. Francine Secretan montó una muestra en su taller para permitir que las esculturas se conviertan en ofrendas y evoquen esa necesidad de tender puentes entre el mundo material y el espiritual. Al lado de las piezas de metal y madera dispuestas por los jardines del lugar y en el taller mismo, que se convirtió en una especie de altar, distribuyó otros elementos, cada uno con su significado. Nunca hago orden en mi taller, porque creo que ese orden me asusta y me angustia. Entonces tenía pues un desorden, pero total, a pesar que más o menos sabía dónde estaban las cosas, pero había tantos elementos que creo que uno tiene miedo muchas veces a ese vacío, porque cuando está todo bien ordenado, digamos, no hay posibilidad de cambio, porque está así. Era como un campo arqueológico, porque había centenares de maquetas, de dibujos, de formas, y precisamente en esos momentos de vacío que siempre uno tiene, de poder saber, ¿y ahora qué hago? ¿Qué cosa hago? Entonces, uno se siente respaldado por todo lo que ha hecho. Entonces mira y dice, bueno, está bien. Decir que le da como una especie de seguridad y de confianza de seguir adelante. Mientras ahora que he vaciado todo va a ser como una especie también de
hito, es una manera de poder reflexionar y de empezar otra vez desde ese nivel donde he llegado, otra vez empezar, yo pienso que con una fuerza, un ímpetu, un modo de ver y de sentir diferente. O sea, es como forzarme también a mí, ¿no? Es provocar otra vez. Yo creo que uno evoluciona bajo una cierta presión y eso para mí ha sido un desafío, creo que bien importante, bien grande. La serie de esculturas Ofrendas consigue fusionar dos materiales predilectos, la madera y el metal, hasta lograr una simbiosis en absoluto equilibrio natural. El conjunto proporciona un espacio físico que el observador intuye y en el que desea penetrar estudiando sus formas, analizando sus contornos y paseando atentamente alrededor del objeto. Precisamente Ofrendas porque es imprescindible, creo que hoy día darnos cuenta que tenemos que tener una relación muy respetuosa, muy estrecha con el medio ambiente. La crisis que estamos atravesando en todas partes es precisamente porque el ser humano ha olvidado completamente esa noción de pertenecer a un universo, a un cosmos. Y cuando se ve todas las civilizaciones más antiguas, creo que tenían precisamente esa sabiduría de poder tener conciencia de estar relacionada con los planetas, con el cosmos y con el universo. Había una integración mucho más grande. Y como también en mi propia vida, porque creo que lo que yo hago es siempre un reflejo de lo que yo siento y de lo que soy. Entonces me estoy dando cuenta precisamente que mi vida no se termina a mi cuerpo relativo. Estoy experimentando precisamente que estamos influenciados por todos y todos estamos influenciando a uno. Entonces, por eso es que también la escultura hasta ahora, más o menos las piezas chiquitas siempre estaban completamente aisladas. Terminaba la pieza y la ponía sobre un pedestal. Y en esa exposición es precisamente otro planteamiento, porque dentro de esa especie de lugar circular están varias piezas directamente en contacto con la tierra, pero están también integradas con formas geométricas y con elementos de la naturaleza que son pétalos de flores y arroz, y las velas, que es el fuego es precisamente la purificación, el arroz es el símbolo de la pureza, de la abundancia, y los pétalos también es símbolo de lo contrario, es decir, de lo efímero. Entonces la escultura empieza a entablar un diálogo entre esos elementos que no son absolutamente nada escultórico, pero que precisamente es una especie de lazos, de unión que se va paulatinamente integrando con un medio ambiente más amplio. Y también no solamente hay esos elementos, pero también lo que unifica todas las piezas en este espacio que al final se ha vuelto como una especie de altar, con una mística, con un aspecto sagrado, es el incienso y también es la música. Y es una música que se llama Gandharva Veda, que es precisamente una música que es la expresión de las vibraciones de la naturaleza a cierto momento, a ciertas horas. Cuando la persona entra en este recinto, es que la mayoría de sus sentidos están concernidos, porque hay la cuestión visual, que precisamente que están las esculturas, luego hay la música, que es una expresión de
de las vibraciones de la naturaleza, es decir, que pongo música diferentes dependiendo de la hora. Y luego hay el incienso, y creo que está ocurriendo un fenómeno muy interesante, porque normalmente cuando uno va a una exposición es un movimiento que va hacia el exterior, es decir, que la persona mira y todo se dirige hacia la obra de arte. Mientras que cuando uno entra en esa exposición es precisamente un fenómeno inverso que ocurre, porque empieza la persona a entrar en su propio mundo, a, digamos, trascender esa visión que tiene para empezar a ir desde el mundo de afuera hacia su propio mundo. Y esto se logra porque están estimulados el oído, está estimulado el olor y la vista. Entonces, y es muy interesante porque cuando la gente salen siempre de esto están como han recibido una pequeña dosis así de tranquilidad, de paz, y realmente es notable ese cambio que está ocurriendo cuando la gente entra a ver ese mundo misterioso y mágico, que ha sido, creo que, un desafío tremendo de poder transformar mi taller, que es ahí donde pienso, donde siento, donde se establece todo ese proceso de la creatividad, y de repente transformarlo en ese mundo de total pureza, de total orden. Entonces, otra vez es una manera también de poder evolucionar, porque yo creo que si yo hago escultura es para avanzar en mi camino. Chachilas, Pachamama, Sumachuimampi, Qatoqtasipqa. Humanakataki aka qarwitan wilapa apanipta chachilas. Wiñaytaki panaya, kuyapayaniphetaya. Hanika armasipjeta, kun hamnanaga, han humanaka armasipjeta. Wawanaka nagarus, haniki puniu armayapqatya chachila. Los lugares que evocan las obras de Francine Secretán son reflejo de la concepción que tiene del mundo, de las experiencias que vive en ceremonias y rituales del altiplano y que la marcaron para siempre. Para ella, todo está impregnado de espiritualidad. La piedra, el árbol, el animal, las montañas, el planeta y el cosmos son diferentes niveles de energía que está en cada una de las cosas que nos rodea. He tenido muchas experiencias con los siatiris, en los cuales están precisamente todavía en contacto con la naturaleza, están en contacto con las montañas, con los apus, con los achachilas, con todo ese mundo que para la mayoría de la gente está muerto. El ser humano piensa que es la máxima expresión de la naturaleza y todo lo que mira o siente es, digamos, a niveles más bajos, como los árboles, el vegeto animal o de las piedras. Y ese mundo espiritual, digamos, queda mucho más abstracto, inalcanzable. Y yo creo que es precisamente una experiencia que uno permite lograr sentir cuando los siatiris o cuando las personas, los aborígenes o cuando otras personas en todas las civilizaciones que de cierto modo llamamos primitivas son precisamente las que han mantenido esa relación tan importante con todos esos diferentes elementos. Entonces, si yo estoy participando de esto en el altiplano, en diferentes lugares, me impresiona profundamente. Entonces, ocurre esa transformación de lo que yo vivo. Cuando yo llegué a Bolivia, de un cierto modo, pienso que ya estaba, digamos, dentro de mí, y ha sido como una especie de revelación, porque es evidente, es una fe, es una manera de estar convencida que todo esto es cierto, es real y existe, porque precisamente esa cuestión de ofrendar
es tan importante, hemos olvidado, porque actualmente lo único que hacemos es ofrendar a ese mundo, digamos, relativo. Lo único que quiere el ser humano es digamos, tratar de satisfacer ese mundo relativo, y olvidamos completamente ese mundo inmenso, infinito, que es el absoluto. Y precisamente en esas cuestiones de que los yatiris utilizan animales o dulces o inciensos, en fin, todos esos elementos que están utilizando para realizar sus ceremonias, es una manera de establecer un lazo mediante el símbolo, porque el símbolo precisamente no es una forma abstracta, es una forma que tiene una energía. Por eso también, digamos, en mis esculturas creo que una obra de arte lo que se hace es que empieza a haber un intercambio entre el mundo del artista y esa forma que está creada por esa energía que empieza a dialogar con el futuro material. Entonces, el resultado, es decir, ese objeto que se ha creado, viene a ser como un sobre de esa fuente de energía y se mantiene. Es decir, que hay el aspecto estético y el contenido. Entonces, cuando hay una unión en armonía, una unión perfecta entre esos dos, el aspecto del contenido y del significado, precisamente yo creo que la obra de arte adquiere una vida propia. Y todos esos símbolos que utilizan los yatiris es una forma de poder establecer ese nexo con los diferentes niveles de la naturaleza y por ende de estar escuchado, porque empieza a establecer un diálogo entre las montañas o los dioses o los espíritus que habitan esa montaña. Entonces, realmente se establece un contacto. Se está descubriendo actualmente que el ser humano es un reflejo exacto del cosmos y que estamos conectados, ciertos elementos de nuestro organismo corresponden a ciertos planetas. Entonces, en realidad, por eso, como decía, no estamos aislados, estamos en un contacto muy íntimo. Por eso es que me interesa precisamente hacer la ofrenda del sol a la luna, la ofrenda al sol, la ofrenda del cóndor al sol. Es decir, empezar a ver de una manera subjetiva de todo ese modo de pensar. Hacer una exposición es cada vez un desafío diferente, pero siempre lleno de aventuras y también de vacilaciones. Es una necesidad de poner en claro conceptos, el modo de pensar y de vivir. Es ciertamente el reflejo de un lapso de existencia que toma forma. Es energía que se encierra en las esculturas y perdura allí, en el tiempo de una estación, de una nueva cosecha. Es una parada, una detención, una interrupción. Esa tregua asusta, pero es indispensable. Obliga a acercarse al proceso de analizar, investigar, indagar, profundizar, percatarse si el camino emprendido es el adecuado, si corresponde a una identidad, una autenticidad, una realidad. Es el suspenderse momentáneamente en un espacio, un recinto, y mirar y observar objetivamente. Y las mismas preguntas surgen y florecen con una intensidad variable, el deseo inmenso de aproximarse y unirse a la memoria, alcanzar conciencia, la conciencia, nuestra conciencia. Guardianes de la memoria, firmes, sorprendidos, atrevidos, esbeltos y silenciosos, conteniendo su inmortalidad,
incorruptibles, custodian y atesoran, respetan celosamente el inicio, manantial, oasis de nuestros recuerdos, arena inofensiva y bondadosa, respiración de las olas. Cetros, manifiesto de palpable sabiduría revelada, piedra ovalada, principio de espirales, génesis. Despedida del instante, eternidad alcanzada, inventada casualmente. Tregua, prórroga, rotura. Guardianes de la memoria, firmes, sorprendidos, atrevidos. En el espacio, los virtuales jardines escuchan, salvaguardan, aíslan los sonidos de los perfumes depositados y ocultos. Amparan, acogen, memoria paciente, inmutable. Con su obra pretende recuperar la importancia del contenido de la escultura frente a la recreación de lo meramente formal. Se siente satisfecha con cada trabajo y asegura que no espera que el público experimente lo mismo que ella, sino que dé rienda suelta a la interpretación de cada uno. अथ एकषष्टितमं सूक्तम् सप्तविंशत्यचस्यास्य सूक्तस्य मानवो नाभानेदिष्ठ ऋषिः विश्वे देवा देवताः त्रिष्टुप्छन्दः इदमित्थारौद्रं गोर्तवचा ब्रह्म क्रत्वा शच्यामन्तराजौ प्राणायदस्य पितरा मंहनेष्ठाः पर्षत्पक्थे